teniendo como centro la ciudad de Ica, ¿no? Bueno, Tello es un personaje bastante conocido por nosotros, no solamente fue arqueólogo, sino también médico, antropólogo, catedrático de la Universidad de San Marcos, nacido en Huarochirí, en la Sierra de Lima, en 1880 y muere en Lima en 1947, ¿no? Un personaje que tuvo una gran importancia luego de Max Uhle, que fue uno de los grandes pioneros de la arqueología peruana entre fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Estudia medicina en la Universidad de San Marcos, antropología y etnología en la Universidad de Harvard en Estados Unidos, y se especializa en Alemania e Inglaterra en 1911. Ya en 1912, justamente es el año en que se descubre Machu Picchu por obra de Hiram Bingham, bueno, se descubre por la ciencia, es que Tello ya se encuentra plenamente desarrollado profesionalmente y empieza sus investigaciones. Va a tener un papel muy importante en lo que es la investigación arqueológica en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Durante 30 años recorre el territorio peruano realizando notables excavaciones y estudios, descubre la cultura Paracas en 1925 al encontrar en las faldas del Cerro Colorado, que tenía ese nombre por el color rojizo, colorado de la tierra, en la costa sur del Perú, un gran cementerio con momias en fardos funerarios. Son 49 momias que encontró Tello en esa ocasión, ¿no? En lo que llamó luego el estilo Paracas Cavernas. Él establece una división justamente en la cronología de la cultura Paracas original, que es, ya hemos mencionado, Paracas Cavernas, que databa del 700 a.C. al 500 a.C., y Paracas Necrópolis, que actualmente se conoce, ya hemos dicho, como la cultura Topará, que va del 500 a.C. al 200 a.C., ¿no? Es una sucesión que estableció aparentemente de manera errónea en un comienzo Julio C. Tello, ¿no? Bueno, esto es lo más conocido, que fue el origen del descubrimiento de Tello, ¿no? Conjunto de entierros en estas cavidades subterráneas que tenían forma de copa invertida, donde se ve una serie de fardos funerarios que son en realidad entierros de personas con telas que envuelven justamente el cadáver en diferentes capas, ¿no? Aparentemente las telas de mayor calidad estaban más cerca del difunto, que estaba sentado en posición sentada, ¿no? en estas canastas que servían de base para almacenar también productos que se llevaban supuestamente a la otra vida, ¿no? Productos agrícolas, alimentos, herramientas, vestimenta que también era utilizada supuestamente por el fallecido en la otra vida, ¿no? Bueno, este es el periodo más antiguo, ya hemos mencionado, está vinculado al arte chavín, en la cerámica, en la textilería, en un primer momento, y se halla en las faldas de Cerro Colorado, ¿no? Son pozos profundos en forma de botella con fondo plano, están excavados en la roca dura, subyacente a la superficie arenosa, a la que se llega por una entrada vertical tubular, un cuello con muescas en las paredes que hacen las veces de escalinatas para subir o bajar, que permiten el descenso hacia la cámara donde se alojan las momias, ¿no? Son cementerios, en realidad esto sí, eso está probado al 100%, ¿no? Bueno, en la fase de Paracas Cavernas vamos a ver una cerámica que en general no es muy desarrollada, si la comparamos con lo que va a ser luego los moche. Fue influenciada por la fase Canabarrio de Chavín, que es una fase tardía de Chavín, y vemos la influencia en este tipo de incisiones, de tipo geométrico, la limitada gama de colores, pero hay una variación en la forma, no, en la forma es una forma globular también, pero sí en el uso de dos picos unidos por esa puente, ¿no? Que es la característica principal de la cerámica Paracas, ¿no? Los diseños nos van a recordar a los de Chavín, sobre todo esta tendencia a la abstracción, a la geometricidad, que es muy propia de las culturas del periodo, ¿no? Las vasijas son de cuerpo esférico, con dos picos cortos, con una asa puente, ya hemos mencionado, a veces uno de ellos con un motivo escultórico zoológico, que podría ser un mono o un felino, ¿no? Uno de los picos. Ahora hay que mencionar también que estas piezas eran hechas en hornos cerrados, ¿no? A diferencia de los Chavín, que en un primer momento hicieron o trabajaron con hornos cerrados y luego en hornos abiertos su cerámica, ¿no? Presentan figuras incisas, pintura polícroma, pero muy limitada, ya hemos mencionado, resinosa, con brillo, y los colores son amarillo, blanco, negro, verde y rojo, ¿no? Siempre son pintadas después de la cocción, ¿no? Lo que se conoce como pintura post-cocción, ¿no? La diferencia de la cerámica Chavín, que es precocción, ¿no?
era pintada antes de someterla al proceso de cocción. Huaricayan es la localidad que también visitó Tello y donde fue hallada este conjunto, esta necrópolis, que le dio nombre justamente a esta etapa, que fue una en las cuales dividió Tello toda la cronología Paracas, ¿no? Que es necrópolis. Paracas Necrópolis, hoy ya sabemos que se llama Topará, estuvo situado justamente en esta localidad de Huaricayan, cerca de Cerro Colorado, pero fue una de tantas que perteneció a esta cultura que recién estamos empezando a conocer, ¿no? Tenemos, por ejemplo, como principales sitios arqueológicos de Topará, Jaihuay, que es en el valle mismo de Topará, Huaca Santa Rosa, que ya hemos mencionado, que es en el valle de Chincha, y Chincha fue justamente el centro de esta cultura, ¿no? Huaca Soto también está en el mismo valle de Chincha, Chongos en Pisco, Cerro Colorado en Paracas, donde están los primeros hallazgos de Tello, y Huaricayan o Paracas Necrópolis, que es Paracas, que lo que da nombre justamente a la cultura en general, ¿no? Todas las características que le dio Tello, la mayor parte de ellas por lo menos, van a ser todavía aceptadas, solamente que se va a concluir que es un desarrollo cultural diferente al de la cultura Paracas cavernas, ¿no? Bueno, este es el periodo, ya hemos dicho, más evolucionado, famoso por sus telas decoradas con figuras policromadas, mantos, que está vinculado a la cultura nazca. Son mantos en realidad religiosos, como bien sabemos, vinculados al contexto religioso. Son mantos en grandes cantidades, ¿no? Como ya hemos mencionado, los de mejor calidad están cada vez más cerca del difunto, ¿no? Y los de menor calidad se van, a manera que va cubriéndose este fardo, van variando de calidad, son más simples, más sencillos, ¿no? Son menos elaborados. Ahora, en el tema de la iconografía, podemos señalar que es un periodo pre-Nazca, ¿no? También hay elementos que van a ser aprovechados también por los artistas en Nazca, que ya va a mostrar también una cerámica muy distinta, ¿no? En primer lugar, los Nazca van a desarrollar la policromía de una manera en que no ha sido vista hasta entonces, por ejemplo, ¿no? Bueno, las tumbas de Topará están ubicadas en la falda de Cerro Colorado de Paracas, igual que las de Paracas Cavernas, pero son tumbas en campo abierto, razón por la cual Tello denominó a estos yacimientos como necrópolis, es decir, una especie de ciudades de muertos. Luego se ha concluido que aparentemente no eran cementerios, sino eran casas, y se desconoce actualmente la razón por la cual fueron encontrados estos 400, que fueron 400 fardos los que encontró Tello en Paracas Necrópolis. No se sabía por qué razón esta sociedad había dejado estos fardos en este lugar. Seguramente por intermedio de algún rito religioso que todavía se desconoce, ¿no? Bueno, una de las características importantes de la cultura Paracas fue justamente la momificación. Hay que señalar que en algunos casos las momias no era necesario momificarlas porque la sequedad del terreno desértico permitía justamente que se momificaran por sí solas. En otros casos aparentemente sí intervenía el hombre, por ejemplo extrayendo las vísceras o el cerebro, como bien es sabido en este tipo de procesos, ¿no? Como tenemos ejemplo, por ejemplo, a través de los egipcios que traían el cerebro por la nariz y las vísceras por el tórax, ¿no? Esto para permitir luego el secado del resto del cuerpo a la luz solar, ¿no? El sol era bastante intenso y es bastante intenso en esta zona del país, ¿no? Y eso permitía en gran parte preservar estos cuerpos a lo largo de muchos años, ¿no? Bueno, en todo caso, Tello dividió a la cultura de Paracas en dos fases según sus técnicas de inhumación, como son la fase Paracas Cavernas y la fase Paracas Necrópolis, que es la purificación que establece él, ¿no? Originalmente. Ya vimos luego que va a haber un cambio en este esquema, ¿no? Ya que estos entierros se diferencian mucho entre sí, ¿no? Son periodos muy distintos y de hecho son culturas distintas, ¿no? Por eso eran diferentes los entierros. Bueno, los fardos funerarios tienen una forma cónica y una altura que varía entre del 50 centímetros a 1,60 m aproximadamente, ¿no? Pertenecen principalmente a la fase necrópolis o la fase, ya sabemos, Topará, y llevan en el centro el cadáver momificado, ¿no? Ya sabemos que el cadáver está depositado en cuclillas en una canastilla que tiene una serie de productos agrícolas, piezas, herramientas de todo tipo, vestimenta, para ser utilizado por el difunto en la otra vida, ¿no? Tal como la creencia que se da en muchas otras comunidades o sociedades en el mundo, ¿no? Los egipcios también tenían una visión más o menos parecida de la muerte del otro lado de la existencia humana, ¿no?
Bueno, aquí vamos a ver también las mayores representaciones de arte textil, ¿no? Todos los mantos que vemos en los museos han sido hallados en estos fardos funerarios, ¿no? Las mejores expresiones textiles, de técnicas, de colores, el uso de fibras, en fin, es una de las más altas cimas que alcanzó la textilería en la antigüedad, no solamente en el Perú, sino también en el mundo. Son fardos o telas bastante valoradas en el mundo, ¿no? Por su gran calidad, como vamos a ver después. Bueno, este es un cadáver momificado en posición de cuclillas. Creyendo en la existencia de la vida en el más allá, la momia era acompañada de alimentos y ofrendas. Ahí tenemos un corte transversal de lo que es un fardo funerario, ¿no? El cadáver está dentro de una canasta, cubierto de varias capas de tela de diferente textura, eran los mantos que conocemos. Los primeros paños son de algodón y miden hasta 20 metros de largo por 4 metros de ancho, son bastante extensos. Sobre estas vienen capas sucesivas de telas bordadas, acompañadas de abanicos de plumas, collares de conchas, turquesas, armas, penachos, vestimenta y comestibles. Durante muchos años, Tello llevó todos estos fardos al Museo Nacional de Arqueología y Antropología y progresivamente fue abriéndolos y descubriendo una serie de cosas como la cerámica, estos productos agrícolas que se preservaban, las propias momias, pero sobre todo los textiles que se han ido repartiendo por diferentes museos. Hay uno en particular que es el Museo a Mano, que no sé si alguno de ustedes ha visitado, que es impresionante, sí, donde van a ver las mejores muestras de arte Paracas textil, pero también del arte Chancay, que es probablemente menos conocido, pero tiene una calidad bastante aproximada a la del arte de Paracas, ¿no? Los Paracas dominaron el tema del brocado, bueno, el manejo del urdimbre, elemental, el tema de los teñidos, por ejemplo, los bordados, entre muchas otras técnicas que son o que han quedado preservadas justamente en el tiempo gracias a los terrenos de los sitios donde fueron enterrados estos personajes, ¿no? Bueno, la textilería fue hecha en base a lana de algodón, lana de camélido, incluso se utilizó mucho cabello humano, fibras vegetales y plumas que también eran bastante utilizadas, no solamente en la cultura Paracas, sino en otras culturas de la antigüedad peruana. Es una iconografía única en el sentido de que en estas, por ejemplo, series de personajes no vamos a ver una repetición, sino una variación constante. Cada personaje difiere uno del otro y son decenas y hasta cientos de personajes que forman parte de toda el manto Paracas, que son, como bien sabemos, bastante largos, extensos, de grandes dimensiones. Ahora, el elemento iconográfico que se representa es, bueno, en primer lugar hay que decir que también manejaron el tema de los colores con bastante madurez, trabajaron 7 colores a partir de elementos como por ejemplo la cochinilla, el color índigo, por ejemplo, lo tenían del dañil, fibras vegetales o esencias vegetales, formaban parte de todo el cromatismo que hasta el día de hoy se conserva, ¿no? En todo su esplendor, ¿no? Es una cosa impresionante. Bueno, hasta ahora se conservan no solamente los mantos, sino también los utensilios que se utilizaban para confeccionarlos, ¿no? Ya se utilizaba el telar en esta época, pero también se utilizaba mucho los ganchos, las agujas que servían para los bordados. Eso se ha conservado en pequeñas canastas que han sido encontradas también dentro de los fardos funerarios, ¿no? Y nos habíamos quedado en el tema de la iconografía, ¿no? Hay 2 grupos en realidad de elementos iconográficos. En primer lugar vamos a ver imágenes naturalistas de animales y vegetales propios de la cultura, del entorno. Esto a un nivel simbólico y por otro lado a un nivel mitológico, probablemente lo que más se conoce, que son seres humanos, seres híbridos, con disfraces ceremoniales de ave, de felino, de orca, así como aves y plantas convertidas en humanos y otros seres sobrenaturales. Es increíble la creatividad de los especialistas de textilería para crear este tipo de íconos, ¿no? Están basados por lo general en estas deidades voladoras que van a ser muy frecuentes en los mantos Paracas, ¿no? Es una deidad que está dotada justamente de la capacidad de volar, tiene una serie de apéndices que surgen de la boca, de la que salen también otros seres con rostro de serpientes. Las serpientes mismas también nacen a veces de la cintura de los personajes, pero vamos a ver que ninguno de estos se repite, ¿no? Esa es la gran particularidad de estos mantos. Hay una gran variación entre uno y otro de estos famosos seres
alados que también reciben el nombre de seres oculados por el alto, el gran tamaño de los ojos que tienen, ¿no? Ahí tenemos una versión bastante geometrizada de estos mismos dioses, eh, de donde bueno, de los rostros incluso vemos salir estas serpientes que tienen su propio rostro, de ahí asumen diferentes formas. Y en este caso vamos a ver la gran policromía de las telas paracas, que hasta el día de hoy se ha conservado, ¿no? Acá tenemos otra extraordinaria muestra de otro manto paracas, con estas series iconográficas que se repiten, ya hemos dicho una otra vez, pero con ligeras variaciones unas de otras, ¿no? Vamos a ver también la presencia de plumas y de cabellos humanos como parte también de estas piezas. Ahí tenemos una vista de cerca de otro de los personajes representados, que es este dios cercenador de cabezas. Vemos que de su boca sale este ser con apariencia de serpiente, con su propia cabeza, de aquí salen otras prolongaciones, pero fundamentalmente esa característica de tener en un mano una cabeza cercenada y en otra un cuchillo, ¿no? Que es una característica iconográfica que se va a repetir en otras culturas también, este dios cercenador de cabezas. La presencia de serpientes también que nacen de la cintura del personaje, que se prolongan por el espacio en el que figura justamente el espacio central, en el que figura el personaje, que en muchos casos está volando también, ¿no? Ahí tenemos otro personaje volador. Bueno, la cerámica, la textilería Paracas está considerada no solamente como una de las más importantes dentro de todas las culturas precolombinas, sino a nivel mundial. Han sido reconocidas como de mejor calidad en el periodo, en el mundo, en el desarrollo histórico del mundo, comparados incluso con los tapices tan reputados que se fabricaban en su momento en Flandes, ¿no? Estamos hablando del siglo XV, del siglo XIV incluso. Y una técnica bastante elaborada para la época en la que se confeccionaron estas piezas, ¿no? Bueno, la cerámica Paracas presenta diseños, por otro lado, ya hemos mencionado de alguna forma, pinturas polícromas bastante limitadas y el efecto del negativo en la decoración de las vasijas. Ya hemos dicho, la primera fase de Paracas es la fase final de Chavín, la fase Canabarriú, y en esta época la cerámica no presenta mucho desarrollo artístico. Ya en la segunda fase se va a dar un mayor uso de color y una mayor variedad de figuras que son más definidas, ¿no? Ya tenemos figuras globulares con esta característica que ya hemos mencionado, que es el doble pico con un azapuente, ¿no? En muchos casos son cerámicas escultóricas y en otras son cerámicas con incisiones, que también son características propias de la cultura chavín, de la cerámica chavín, ¿no? Es cerámica precocción, es decir, la pintura es precocción. La pintura es hecha antes de someter al cocimiento a las piezas de cerámica, ¿no? Eso los hace mucho más resistentes al clima y al tiempo, ¿no? Bueno, ahora otros aspectos que se conocen más dentro de los Paracas es el tema de la trepación craneana, ¿no? Que ustedes mejor que nadie deben conocer. Y bueno, se han encontrado una gran cantidad de vestigios de todo tipo que dan a entender el gran desarrollo que tuvieron como cirujanos los Paracas, ¿no? Dentro de los conocimientos que tenían en aquella época. Tenemos, por ejemplo, el hallazgo de gasas, de algodones que aparentemente rodeaban la herida que era intervenida, cuchillos hechos de obsidiana, que es el material más utilizado para los cortes en el cráneo, barras de bronce, tumis y una serie de instrumentos que han sido encontrados también dentro de los enterramientos, ¿no? Pero sobre todo estos cráneos que tienen una serie de huecos, ¿no? Que son los lugares por donde se sacaba el pedazo de cráneo para permitir aparentemente que el cerebro se descongestionara. Como no hay una técnica que se utiliza en la cirugía que es para la, ¿cómo le llaman? Cuando se inflama el cerebro, ¿cómo se llama? No, tiene un nombrecito, ¿no? No. Cuando a veces abre una sección del cráneo para que el cerebro que esté inflamado, es decir, esta inflamación tiene un nombre. No. Tiene un nombre, no me voy a acordar ahorita.
Bueno, no se sabe en realidad la finalidad que tuvieron, ¿no? Las trepanaciones craneanas. Se supone que fue a raíz de heridas que tuvieron estos personajes a raíz de enfrentamientos armados, y esa es otra de los elementos que permite suponer a los arqueólogos que fue una sociedad guerrera y que de alguna forma en algún momento se enfrentó con lo que conocemos hoy como la sociedad Paracas, la sociedad Topará, que ya estamos mencionando, ¿no? Una gran cantidad de cráneos han sido encontrados con este tipo de oquedades, de diferente tipo, cuadradas, circulares, que algunas de las cuales tenían incluso cubiertas de oro o de este material mate, calabaza. Bueno, se han encontrado cráneos con placas de oro, no se ha podido explicar bien la causa del número tan elevado de operaciones, pero sí hay herramientas de varios tipos, ya hemos mencionado esto, ¿no? Bueno, estas investigaciones sobre las trepanaciones craneanas fueron hechas ya hace muchos años, ¿no? Por médicos, incluso como el doctor Juan Belástres, un famoso historiador de la medicina peruana, murió en 1960. Él hizo investigaciones junto con Francisco Graña también en la década de los 30, 40 sobre este tipo de operaciones, de cirugías que se hizo, ¿no? Bueno, acá se señala que por un lado hay teorías que señalan que este tipo de operaciones servía para extraer un pedazo de hueso dañado durante las guerras con masas u ondas, que eran los materiales guerreros que se utilizaban en la época. Imagínense un golpe con masa de piedra en la cabeza. Después de realizar la operación se cubría el hueso trepanado con láminas de oro u otro elemento, que podía ser, ya hemos mencionado, el mate incluso, ¿no? Un pedazo de mate o de calabaza, según se ha hallado. Lo curioso, lo interesante del caso es que muchos sobrevivían, ¿no? a las operaciones, ¿no? Con todos los riesgos que ello implicaba, ¿no? Y esto se ha podido comprobar por las callosidades que existen en los bordes de estos huecos, ¿no? Que quedan en los cráneos. Aquí tenemos algunos, por ejemplo, varios incluso cortes. Bueno, eran cortes circulares que servían para o abrir el cráneo o raspar el cráneo, que también era otra de las técnicas que se hacían, ¿no? Bueno, ya estábamos mencionando justamente el tema de la incisión, que es justamente para abrir huecos cuadrangulares o redondos, con un objeto cortante, con objeto de seccionar una región del cráneo y reemplazarla en muchos casos por la lámina que hemos mencionado, generalmente de oro, ¿no? Por raspado también era otro de los métodos que se utilizaban, eliminando por abrasión o fricción, frotando poco a poco la región, formándose pequeños agujeros en torno a una región circular, ¿no? Es una cosa que va a ser muy encontrada en los enterramientos Paracas, ¿no? Junto a las deformaciones craneanas, ¿no? Que vamos a ver también ahora, ¿no? Que aparentemente fueron con un medio de distinción social, según una de las teorías que se maneja, ¿no? Que el alargamiento de los cráneos era aparentemente como una forma de hacer una especie de distinción social entre las diferentes capas de la sociedad Paracas. Era una teoría, ¿no? Es lo que se piensa. Bueno, los materiales ya hemos mencionado son cuchillos de pedernal o obsidiana, que son de bastante filo, de distintas formas y tamaños, de los cuales unos eran instrumentos pequeños cortantes, afilados para cortar las partes blandas, y otros más grandes o cuchillos, tumis, para cortar el hueso. La cureto cuchilla se utilizaba para cortar piel, los hilos para aproximar los bordes de las heridas, y las roscas de algodón y las vendas para proteger a las... Todo se encontraba en los entierros, ¿no? Se han encontrado vendas, roscas de algodón, hilo utilizado también para coser la piel. Bueno, la efectividad de estos procesos quirúrgicos ha sido comprobada por cirujanos contemporáneos empleando instrumentos primitivos. El anestésico se cree que fue chicha fermentada con hojas de coca o zumo de vilca u otra hierba de efecto sedante o narcotizante. Así es que San Pedro también incluso era utilizado para sedar a los pacientes. La coca chachada, es decir, masticada con yipta o cal quemada, ¿no? Dice que la cal ayuda a contrarrestar la acidez de la hoja de coca, ¿no? Por eso se consume también junto con la coca. Los indígenas de los Andes justamente tienen una bolsita que se llama calero, donde meten la hoja de coca con la cal y se la llevan a la boca, ¿no? Aparentemente era algo que también hacía en esta época. Bueno, la deformación de cráneos ya hemos dicho que tenía una connotación fundamentalmente social, ¿no? De distinción social, ¿no? Aparentemente. Era una práctica bastante constante y se hizo de diferentes modalidades. Era un alargamiento, en primer lugar, de la cabeza con tablillas que desde niños se les ponían a las personas, de modo que
el cráneo desarrollara hacia atrás, o sea, atrás puede ser, ¿no? Eh, sí, y esa era una de las modalidades, y la otra era hacia los lados, ¿no? Ahora vamos a ver una fotografía justamente donde vemos la diferencia, ¿no? Y bueno, en teoría se lleva a cabo para diferenciar a unos individuos de otros pertenecientes a un mismo grupo racial. Su función original pudo, por lo tanto, obedecer a la búsqueda de mostrarse diferentes a los pertenecientes de un grupo aristocrático frente a otro de rango social inferior, ¿no? O sea, las razas eran iguales, pero se diferenciaban por esto a nivel social, ¿no? Ahí vemos la otra modalidad que era el logro de estos cráneos anchos, también poniendo tablillas en la parte superior del cráneo, ¿no? Desde niños, ¿no? Bueno, y esto se ha encontrado de manera muy frecuente, ¿no? Este tipo de cráneos. Se dice que es una práctica que se prolonga incluso hasta la época del Neolítico. Esto del alargamiento de los cráneos, que probablemente también tuvo un fin más o menos parecido, ¿no? Las formas se generaban por aplicación de tablillas o almohadillas tratadas con fuertes ligaduras para presionar la caja craneana durante la temprana niñez, ¿no? Viendo el resultado que tenemos. Ahora no sé qué secuelas dejaría el alargamiento del cráneo, no se tiene conocimiento por lo menos. Bueno, es una visión más o menos general de lo que es la cultura Paracas, que como bien sabemos es fundamentalmente conocida en el mundo por sus textiles, ¿no?